Bueno, tengan buenos días. Vamos a dar inicio a esta jornada. Yo diría a la última jornada del ciclo que se ha llevado de manera sistemática, pero no tan así regular por las suspensiones que han habido, por los problemas que han tenido. Entonces, vamos a iniciar, les decía, porque ya di el margen de tiempo para que se conectaran todos. Lamentablemente tenemos casi nomás el 50% conectados. Digo lamentablemente porque hubiera deseado que en esta última jornada al menos estuvieran las dos terceras partes conectadas, porque hay aspectos que se van a mencionar, pues, y después dicen, no, no lo supe, no me lo dijeron. Es posible que haya otra forma tal vez de comunicación, pero no, a través de este medio todavía es más seguro, porque hasta se puede preguntar o consultar algunas dudas que puedan tenerse. Pero bueno, vamos a arrancar en primer lugar, como les decía, con el saludo. En segundo lugar, por aquello de que al final a veces ya no hay tiempo para despedidas bien amigables, bien armónicas. Quisiera aprovechar este momento para desde ya desearles que tengan una feliz Navidad y un año nuevo que nos pinte ya algo diferente, por lo menos más tranquilo, menos conflictivo, menos desastres que este año en el que estamos ya por finalizar. De veras, yo les deseo que pasen felices Navidades con su familia, que la disfruten, tengan mucho cuidado con las reuniones así de mucha gente, porque están diciendo, hace unos 2 o 3 días, estaban diciendo que Santa Ana anda por los 2.400 contagios ahorita y se los atribuyen a, a que como que mucha gente se está confiando ya de que creen que el virus ya se fue y aquí no se va, este virus no se va, el virus va a seguir, ¿verdad? Si aquí la esperanza es la vacuna que viene para el próximo año, esa es la esperanza. Pero el virus se puede evitar en la medida, se puede decir que ya no está a partir de que tomemos medidas de seguridad serias, serias como al principio, no confiarse de veras. Hay mucha gente que, vaya, yo he platicado con algunos, si ya no hay nada, me dicen, sí les digo yo, no hay nada, pero cuando esté grave, esté muriendo, ¿verdad? Va a estar lamentándose. Entonces, hay que cuidarse. Nadie más depende, más que de uno. Hay gente que le echa la culpa a la autoridad de salud. No, no, no. Somos nosotros los únicos responsables de nuestras vidas ahorita, en estas condiciones en que estamos, somos nosotros. Y ya les digo, si no nos cuidamos, quién sabe. Bien, no sé si escucharon. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Estoy preguntando. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Vaya, gracias, muy amable. Bueno, como primer punto, ya entrando, como dicen, en materia, tenemos que los parciales van a ser la próxima semana, del 14 al 19 de diciembre. El parcial de ustedes, voy a hablar por ustedes ahorita, va a ser el miércoles, creo el miércoles, no, perdón. Sí, el miércoles 16 de diciembre. Miércoles 16 de diciembre, de 8 a 9:45. No se les vaya a escapar.
próximo miércoles 16 de diciembre, de 8 a 9:45 es el parcial, el tercer parcial de ustedes. De una vez voy a mencionar los diferidos. Los diferidos del grupo G van a ser el martes 22 de diciembre. No sé si estará presente la persona. Eso me interesaría, porque yo no sé por qué no, como que no les preocupa, no se comunican con uno. Entonces, los diferidos van a ser, decía, el martes 22 de diciembre de 8 a 10. Creo que los programan así por cuestiones de otro tipo, no vayan a creer que por razones ya son especiales, no. Entonces, aquí alcanzo a ver yo en la lista que tengo de ustedes que supuestamente está una niña que se llama Jessica Abigail Mendoza Chávez, que por cierto no hizo el laboratorio, el tercero. No sé si está esta niña presente ahorita o, o se le podría comunicar, avisar pues de que se comunique conmigo, por si acaso, porque le aparece que no hizo el segundo parcial y también el tercer laboratorio. Me da la impresión de que quizás ya retiró, pero ni modo. Mi deber es consultarle, porque tengo que hacer el examen. Luego tenemos a la señorita Kimberly Joana Quintanilla Rivera, que también no le aparece el segundo parcial ni el tercer laboratorio, en las mismas condiciones de Jessica Abigail. No sé también si ya se habrá retirado. Licenciado, Luego está, hola, Jessica Abigail ya no está dígame. estudiando. Ah, ya no, ay Dios. Ay, vaya, le agradezco la aclaración, hija, porque uno está ahí pendiente que no haya ni qué hacer, ¿verdad? No haya qué hacer y después le pregunto, es que ¿sabe por qué? Le piden informe a uno y uno no haya qué decir. Ese es el problema aquí. Entonces ya se fue, ¿verdad? Ya lo voy para que ya no, ¿verdad? Ya no. Muchas gracias, hija. Muy amable de veras. Y en el caso de Kimberly Joana, que estaba en las mismas condiciones de Jessica Abigail, se habrá ido ya, porque también no le aparece el segundo parcial ni el tercer laboratorio. ¿Alguien la conoce o la conocía por casualidad? Algo rapidito para avanzar porque tenemos prácticamente solo la primera jornada de clases. ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? No, licenciado. No la conocen, ¿verdad? Vaya, pues vamos a ver. Luego está Astrid. Pues Astrid, ya con ella ya platicamos. Con Astrid ya platicamos y tiene que hacer el segundo parcial diferido. Bueno, son los últimos casos. Prácticamente si es Kimberly, Joana, ya no, entonces solo sería Astrid, Joana, Adriana, perdón. Ya vino Astrid, ¿verdad? No está Astrid por ahí. Está Astrid por ahí, no se ha presentado, no se ha conectado todavía. Oh Dios. Bueno, ni modo. Entonces repito, para el grupo G, los diferidos, martes 22 de diciembre de 8 a 10, ¿verdad? Yo no sé con las cosas de los pagos de los diferidos, cómo se va a hacer, porque supuestamente se pagan, los diferidos se pagan. Y el grupo G, el miércoles de los finales, ya parciales finales, miércoles 16 de diciembre de 8 a 9:45. Respecto a la solvencia, nos han pedido que les digamos que estén, por favor, solventes. Ahorita está conectando a Astrid. Que estén solventes con el mes de diciembre, por favor. Astrid, parece que acaba de conectar. Acabo de estarla mencionando, Astrid. ¿Se conectó Astrid o ya se salió? Se acaba supuestamente de conectar. Bueno, no se oye. Entonces ya para entrar, como les decía, en materia, vamos a iniciar con algunas cuestiones
ya formales. Permítanme, por favor. Bueno, eh, para el examen parcial, alguna recomendación así rápida que están dando, las mismas de la vez pasada, prácticamente repetidas, es que por favor suplicarles que el dispositivo con que van a hacer el parcial pues, esté en buenas condiciones, que la señal esté bien y si no la hay, buscar un lugar apropiado para que no tengan ningún problema o traba para hacer su parcial. Eso ya se hizo la vez pasada. Que el tiempo del que van a disponer para hacer el examen va a ser de 50 minutos. Para hacer el examen, ¿verdad? Va a ser de 50 minutos. Oye, que el método de navegación va a ser secuencial, donde siempre se recomienda, y ustedes lo tienen que tener bien claro ya, porque ya es tercera experiencia, o más quizás, es que, por eso lo llamo secuencial, porque va hacia adelante, no se puede regresar. No vayan a estar diciendo que mire, que yo me equivoqué y quise regresar, ya no. No, 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 no. Por eso se advierte siempre de que como es secuencial no se puede regresar, va hacia adelante siempre. Por eso tienen que ir con toda seguridad para que no tengan problemas. Bien. Eh, para el día de, digamos, de mañana, yo voy a poner un foro de consulta. Voy a instalar un foro de consulta para que, yo voy a lanzar unas preguntas, ahí van a aparecer para que ustedes me respondan al respecto a esas preguntas que les voy a hacer. Pero es de consulta estrictamente. Oye, les adelanto por cualquier cosa. Bien. Eh, la temática de los parciales, esto es bueno que lo sepan y tomen nota, va a ser los 4 temas que tocó el licenciado España. Él tocó 4 temas. ¿Cuáles temas fueron? Hay 2 parecidos, pero son parecidos el nombre, pero tienen contenido un poquitito diferente. El primer tema, desarrollo histórico del ser humano y la sociedad. Desarrollo histórico del ser humano y sociedad, dice en la presentación que él subió, así dice, desarrollo histórico del ser humano y sociedad. El otro tema que parece igual, pero es como se llama, complemento, dice desarrollo histórico del ser humano. Es el segundo tema. Van a tener que revisar las diapositivas porque tengo entendido que ustedes las tienen. Y el otro tema es procesos de adquisición de lo social. Así se llama el tema, procesos de adquisición de lo social. Les digo porque yo tuve que revisar todo eso, le pregunté a él para poder hacer las preguntas, porque las preguntas sí yo las hice. Y luego está el otro que dice dimensiones del ser humano. Es un enfoque que era manejado, ¿verdad? Similar al que yo manejo, pero aquí se respeta el enfoque de cada quien. Muy interesante también. Y ahí está también la presentación. O sea que son 4 presentaciones las que tienen ustedes que estudiar a fondo. Oigan bien, porque se lo estoy adelantando todavía. Tenemos esta semana y 2 días de la otra para que estudien a fondo. Oigan bien, a fondo. No superficialmente ni estar dejando para el penúltimo día. Voy a estudiar. Yo sé que esta modalidad se presta para algunas cosas, pero no se confíen porque el material que él explicó, porque me pareció muy bonito como lo explicó, y la presentación es tan buena, también está bastante interesante, pero es profundo y diría yo, es bastante extenso. Prácticamente no viene de interpretar
No viene a interpretar porque eso lo hicieron en el laboratorio. El laboratorio para eso es, ¿verdad? Para hacer análisis, pero ya metiendo un poquito los procesos del pensamiento. Aquí prácticamente se va, las preguntas vienen textuales. Las preguntas vienen textuales, ¿verdad? Entonces, insisto, por favor, estudien a profundidad esos temas. Oye, porque vienen un promedio de 30 preguntas solo de la temática de él. Solo de la temática de él vienen como 30 preguntas. Por cierto, son son las de emparejamiento. Porque las preguntas de emparejamiento vienen en grupos de 10, 10, 10. Oye, entonces prácticamente esas son las que vienen dándole respuesta a la temática que el licenciado muy especialmente sirvió. Y a quien estoy muy agradecido también por la colaboración que me prestó durante mi incapacidad. Bueno, en cuanto a la temática que yo he tratado, bueno, ya la saben, pero está las ideologías sociales. Tal vez recuerdan las concepciones de ideología que vimos, los tipos de ideologías, que conste, hago la aclaración nuevamente. Este es un enfoque de las ideologías. Hay otros enfoques, parece que lo dije en el momento aquel, que manejan ideologías reaccionarias, ideologías dominantes, dominadas, etcétera. Pero son enfoques. Entonces yo manejé un enfoque también. Entonces creo que más objetivo quizás. Pero ahí tenemos el material también. Muy bonito, está bien sencillo, pienso yo. Y si estuvieron en clase, pues mucho más sencillo, porque se entiende más y se olvida menos. Luego tenemos el otro tema que ya se desarrolló, los fenómenos sociales. ¿Qué son los fenómenos? Hablamos de fenómenos naturales y fenómenos sociales. Los fenómenos, hay una clasificación que vimos de fenómenos también, ¿verdad? Y también algunos ejemplos de fenómenos, ¿verdad? Características y ejemplos de fenómenos. Eso también viene en el examen. Luego tenemos la educación en derechos humanos. Ese es el penúltimo tema, la educación en derechos humanos. Ese es prácticamente tomado del eje transversal del Ministerio de Educación respecto a educación en derechos humanos. Ahí vienen algunas como unas definiciones que dan algunos autores por ahí. Están también los tópicos que tocan en ese tema, los aspectos que comprenden los derechos que deben considerar, las estrategias, ¿verdad? Entonces, eso también hay que estudiarlo también a profundidad porque prácticamente todo es textual. Y tenemos por último el tema que vamos a desarrollar hoy, que el tema en la planificación que les dio al principio dice Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es el tema. Pero la presentación no se les puso así, donde están los 30 y no sé cuántos artículos de la Declaración Universal, porque era muy extenso. Entonces, en el desarrollo del material que tenemos hoy, se habla de todos, pero prácticamente de una forma más sintetizada. Bien. Bueno, entonces, no sé, hasta ahorita, ¿alguna pregunta? Por favor. Me gustaría que le hicieran ya, y rápido. ¿Alguna pregunta, por favor? De los demás, Licenciado, Dígame si no. Hola. ¿cuántas preguntas va a traer el parcial? Es que el parcial, bueno, lo voy a decir así en términos de que lo hemos diseñado. Primero está en Word. Nosotros lo hacemos en Word primero para mandarlo a Administración Académica.
trae 30 preguntas de emparejamiento y 30 preguntas de opción múltiple. Así viene, pero a ustedes no se les presentan las 30. A ustedes ya el sistema les presenta, parece que no, si no me equivoco, como 20, si no me equivoco, algo así, para que contesten a la hora del examen, algo así. Entonces, sí, pero a nosotros nos pidieron 30 de emparejamiento y 30 de opción múltiple, eso sí, se los adelanto. Entonces, las 30 prácticas de opción múltiple son prácticamente son las que, de los materiales que yo he desarrollado. Las de emparejamiento son de los materiales que desarrolló el licenciado de España. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Para empezar ya con el desarrollo del tema. ¿Sí lo hay? ¿No hay? Bendito sea Dios. Bueno, vamos a empezar para no perder tiempo. Bueno, tenemos ahí derechos humanos. No estamos redundando con el tema anterior. El tema anterior era orientado hacia la educación en derechos humanos. Aquí estamos hablando de los derechos humanos en su esencia. Como les digo, tal vez sin particularizar artículos, como les decía, los 30 y pico de artículos que tiene, sino que en términos un tanto más amplios. Porque yo guardé y nos poníamos con el articulado. Aquí creo que está considerado también. Bien. Tenemos en primer lugar por ahí, permítanme, ¿qué hora es? Ya. Ayúdenme a leer esa parte, solo la lectura, por favor. ¿Quién quiere colaborar con la lectura? Derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Gracias. Ahí hay una especie de, prácticamente hay una característica en sí que está por ahí metida de los derechos humanos. Es cierto, son prerrogativas porque son especies de derecho y prerrogativa prácticamente son sinónimos en alguna medida, ¿verdad? Que le permiten al individuo orientar su comportamiento y a exigir algunas situaciones a las que tiene derecho. Y algo así que tiene que ver con los deberes también. Pero habla por acá que dice que son prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona humana. ¿Por qué son inherentes? Son propios. Son propios. Y esto no se les olvide, por favor. No se les puede olvidar. Son innatos. Estos los diría yo, el ser humano desde que nace, yo diría desde que está en el vientre materno, ya está gozando de estas prerrogativas que le llamamos derechos humanos. Fíjense bien. Entonces, el hecho de que se dan desde que están ahí, desde que nacen hasta que mueren, por eso le llaman que son innatos o inherentes también. Bien, seguimos. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda, por favor? Reconocen Está bueno. ¿Ah? ¿Sí? Reconocen el valor de la persona por encima de cualquier realidad y su dignidad como ser humano. El valor de la libertad como fundamento inmediato. Estos son dos elementos bien fundamentales en los derechos humanos. No por gusto surgieron, no por gusto se implantaron. Lo más importante al principio es el valor de la persona.
yo le agrego la persona humana. Pero vaya, el valor, fíjate, toda persona tiene un valor. No vamos a hablar del valor aquel para matar, el valor aquel para robar, el valor aquel para enfrentar, el valor aquel para pelear, el valor... No nos estamos refiriendo a ese valor. Estamos refiriéndonos a una cualidad, a todas aquellas cualidades positivas que tiene la persona humana. Toda la persona tiene una cualidad que le da un valor especial. Y ese valor hay que respetar lo que tiene. Por eso dice, por encima de cualquier realidad y su dignidad. Primero está el valor de la persona y está también su dignidad como ser humano. Cosa que más adelante vamos a verlo y van a ver ustedes, francamente, énfasis en el valor y la dignidad. Y en cuanto a la dignidad, hay mucha tela que cortar. Porque lamentablemente en nuestro medio, una de las cuestiones que prácticamente no se considera y no se respeta demasiado es la dignidad de la persona. Y van a ver por qué. Luego dice el valor de la libertad. Recuerden que la libertad es un valor como fundamento inmediato. Parece que nuestra Constitución nos dice todos los salvadoreños somos libres ante la ley. Ahí prácticamente ya está aplicado uno de los derechos fundamentales del hombre. Bien, vamos a ver. Bueno, esto es un enunciado importante, se plantea así porque sí realmente aquel Estado, ¿por qué lo plantea así? Porque aquel Estado, yo diría, el Estado y en este caso aquel país que no reconoce y no garantiza los derechos humanos, prácticamente se puede denunciarse. Hay países en la tierra, en el mundo, que muy poco respetan los derechos humanos. Y lo vamos a ver en términos así graves, ¿verdad? Pero aquí en este país, en nuestro país, ustedes me dirán, si quisieran opinar ahorita, me dirán, ¿son reconocidos y garantizados por el Estado los derechos humanos aquí en El Salvador? Si yo les pido la opinión ya, o tienen mucho frío. No, no son garantizados. ¿Verdad? Desgraciadamente. No podemos decirlo que tal vez ni fiare. Si vamos a ver uno por uno, más adelante van a ver algunos por ahí, van a ver, ustedes van a decir, bueno, francamente, quién sabe. Pero sí está bien lo que usted me dice. Tal vez no generalicemos, pero hay mucha tela que cortar respecto a eso. Bien. Pero eso es un enunciado que compromete a los estados para eso. Luego tenemos antecedentes. ¿Quién me ayuda, por favor? Antecedentes. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto en la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios. Miren qué planteamiento más serio de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como quien dice, si les preguntaran a ustedes en qué año, qué fecha se aprobó y se proclamaron los derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿cuándo dirían ustedes? El 10 de diciembre de 1948. Eso métanse en la cabeza, por favor. Y dice todavía, después de ese, ¿por qué acto histórico? Pues desde entonces hubo un giro notable en el mandato, diría yo, de las Naciones Unidas
hacia todos los países que conformaban esas naciones también, entonces, respecto al cumplimiento de los derechos humanos, de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y todavía en los países miembros de las Naciones Unidas, tenían que publicarlos, ese texto, ¿verdad? Distribuirlo, darlo a conocer, ¿verdad?, en las escuelas y en otros lugares de enseñanza, sin distinción alguna en cuanto a la cuestión política u otra cosa, no, sin ninguna distinción. Porque esta declaración es para todos los países del mundo, por supuesto. ¿Que se cumplen? Punto suspensivo. ¿Que no se cumplen? Punto suspensivo, diría yo también. Pero sí a veces se nos olvida que existe eso. Bien. Vamos a ver. Permítame que ya me perdió. Seguimos. Esta es parte de los antecedentes. ¿Quién me ayuda, por favor? Instrumentos internacionales. Declaración Universal de Derechos Humanos. Ajá. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Otros instrumentos internacionales. ¿Por qué se hace énfasis en esto? Porque está la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero esta misma, digamos, se refuerza con ese Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos. Se refuerza con ese Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos también de los pueblos. Se refuerza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto ya es exclusivo de nuestro continente. Nuestro continente. También de nuestro continente, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Se refuerza también, más concretamente para el continente nuestro. Y algunos otros instrumentos que también van surgiendo en el camino. Van surgiendo. Porque aún por ejemplo, esta convención que hubo sobre el cambio climático allá no me acuerdo dónde fue, Dios mío, pero en un país europeo, asiático, tiene que ver con esto. De ahí surge otro tipo de instrumentos que refuerzan los derechos humanos. Y así van surgiendo otros. Bien. Veamos. Este sistema, esto es conmigo, este sistema internacional de protección de los derechos humanos, ¿verdad?, el sistema de protección de los derechos humanos está configurado, en primer lugar, ya se sabe, por las Naciones Unidas, como que dice, por todo el universo, todo el mundo, ¿sí? Todas las naciones que constituyen el mundo entero y que están organizadas alrededor de ellos también. Está el sistema también, ¿verdad?, interamericano. ¿Por qué entre las Américas? O sea, interamericano habla de Américas, continente americano, América del Norte, Centroamérica, Sudamérica, donde hay convenios también que conforman ese sistema de protección. El europeo. Aquí yo consulté esto cuando lo hallé, consulté porque no aparece Asia. Creo que aquí en alguna medida conjuntan el continente europeo con el asiático. Hubo un momento en la historia que le llamaban Eurasia, ya no le llamaban Europa y Asia, sino que Eurasia, pero no sé por qué. Luego tenemos el continente africano. Estos son los 4 elementos o componentes del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Bien.
Veamos. Luego se presentan algunos principios de los derechos humanos. Algunos principios. Vamos a hacer referencia a algunos, digo algunos de los principios primero para avanzar, segundo porque son los que a mí me interesa que a usted le interese también. Un primer principio que está planteando ahí es la progresividad. ¿En qué consiste acá la progresividad? Hay medidas de corto, mediano y largo plazo para su cumplimiento, ¿verdad? Porque su aplicación implica una forma progresiva para lograr su cumplimiento. Difícilmente se pueden lograr su cumplimiento de una sola vez, sino que ir paso a paso. A eso se refiere la progresividad. Va paso a paso, etapa por etapa, a corto plazo, a mediano plazo, sí, porque hay derechos humanos en la declaración que no se van a cumplir a largo plazo, ¿no? Se pueden cumplir a corto plazo, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la libertad, desde ya, no hay que estar esperando para que cumpla. Sin discriminación, el otro principio, no discrimina a ningún ser humano, está para todos los seres humanos, no discrimina países, no discrimina orígenes, no discrimina razas, cuestiones políticas, no discrimina. La irrenunciabilidad, no se puede renunciar a ellos, porque son digamos, normas establecidas por las Naciones Unidas y a la que deben fiel cumplimiento todos los países que constituyen este sistema. No se puede renunciar a ellos. Decir, es que nosotros no tenemos por qué cumplir. No, tampoco, no, en absoluto, porque abarca todo. Y la verdad es que al revisar artículo por artículo de la declaración, verían ustedes que tengo la idea de dejarles esos artículos en una presentación para que los lean ya como cosa propia. Luego la interdependencia. En la interdependencia, aquí entran algunas características también, pero en la interdependencia todos los derechos humanos son interdependientes. Son interdependientes. Por ejemplo, si hablamos en uno de los derechos humanos de la libertad del ser humano, es interdependiente con otros derechos, ¿verdad? No hay derechos humanos así aislados, ¿no? Y luego la indivisibilidad, ¿verdad? Si se establece que todo ser humano tiene derecho a la salud, no vamos a hablar de una parte de la salud, ni a media, no, de su totalidad. No podemos hablar en cuestiones parciales. Bueno, luego dice características. Esto me interesa también que le pongan atención. Son universales. Esa primera característica es de las más importantes de los derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense bien, es la más importante. Todas son importantes, pero la más importante es esa. ¿Por qué razón son de las más importantes? ¿Por qué? Porque nos afirma que todos los seres humanos, fíjense bien, todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Pues eso es lo que le da el carácter universal. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos, independientemente de otros factores políticos, económicos, social, de raza, etc. Sin distinción, todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Eso, insisto, eso es lo que le da el carácter universal a los derechos humanos. Innatos. Yo creo que eso ya lo mencionamos hace un momento, porque dijimos, si es posible, desde que está en el vientre materno el ser, ya prácticamente está gozando de sus derechos, porque desde el momento en que se le lleva un control, que tiene que ver con la salud, derecho a la salud, ¿no les parece?
Y ahí eso es lo que abarca también que son inherentes, porque son propios de la persona humana. Inviolables. No se puede hacer uso de cuestiones jurídicas, entre comillas, legales, para violarlos. ¿Qué es lo que desgraciadamente en nuestro medio a veces no deja de darse, por desgracia? Complementarios. Todos se complementan. Tiene mucho que ver esta característica con la interdependencia. Uno se complementa con el otro, ¿verdad? No podemos hablar de derecho de tal cosa, y más adelante vamos a ver algunos ejemplos, si no se cumplen otros. Por eso son complementarios. No jerarquizables, no hay una jerarquía entre ellos establecida, como que a veces digan a alguien, es que es más importante este que el otro. Es cierto, todos, yo les acabo de decir, las características universales es importante, pero entre los derechos establecidos en la declaración, no hay una jerarquía establecida. También, que valga la redundancia, no hay una jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía, ¿cuál es el que tiene el primer lugar? ¿Cuál es el segundo lugar? ¿Cuál es? No, 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 no. Todos están ubicados en el mismo nivel. En el mismo nivel de importancia y de cumplimiento, y etcétera. ¿Ya? No sé si se entiende eso. Oye, no que vayan a decir algunos, no, es que el derecho de la cosa, no, todos tienen igual importancia. Transnacionales, en alguna medida se relacionan un poco con universales, pero más que todo es porque se deben cumplir en todos los países del mundo. Abarca todos los países del mundo. Bien, ¿alguna pregunta respecto a los dos aspectos que mencionamos ahí, por favor? Antes de continuar. Por favor. Yo tengo una pregunta, licenciado. Por favor, dígamela. Yo quisiera saber la definición de la palabra interdependencia. Interdependencia. Y gracias por la pregunta, es bien saludable. Primero le voy a decir qué es dependencia. Porque para entender lo de interdependencia, un país es dependiente de otro, cuando, voy a redundar, cuando depende de aquel, cuando está sometido a aquel, en lo económico, en lo social, en lo político. Aquel es el que le da normas, el que le da disposiciones, y ese país no actúa por sí solo, ni porque depende de aquel. Por eso voy a regresar a la historia también de Nuestroamérica. ¿Por qué cree que se dio la independencia? Independencia. Vamos a seguir metiendo conceptos para que lleguemos a lo que usted me está preguntando. ¿Por qué en el caso de Centroamérica, los países, digamos aquí, pongamos El Salvador, dependía de España, del reino español? Estos países dependían, de allá les venía todo. Bueno, si a tan extremo llegamos de que la riqueza que tenían nuestros países, por Dios bendito, con la conquista y colonización de España, todo eso se fue para allá y nos quedamos dependiendo absolutamente del régimen español. Entonces, vienen las luchas internas y todo así de algunos sacerdotes y personajes importantes y dicen, vamos a independizarnos. Yo no me quiero meter en otra temática, pero hubo razones también por las que no crean que solo por el hecho de que querían ser independientes. Entonces, fíjese bien, por eso estoy manejando los conceptos. Entonces, ¿qué es la interdependencia? La interdependencia en este caso se maneja ser que uno y otro dependan, llamémosle así, entre uno y el otro, recíprocamente. Estoy dándole el concepto, la definición de interdependencia que es la que usted me está pidiendo. Por ejemplo,
Una pregunta para ver si logramos todavía. Es para todo y para usted. ¿Seremos nosotros como El Salvador interdependientes? Podría decirle que en alguna medida, sí, en alguna medida sí, no somos totalmente dependientes. Nosotros dependemos mucho de la economía de Estados Unidos, de muchos países así, capitalistas, económicamente por desgracia. Pero también producimos, exportamos, y hay otros que dependen de nosotros, ahí hay interdependencia. Entonces, interdepender sería depender uno del otro recíprocamente, vaya, ¿sí? En doble línea, en doble dirección. En el caso de los derechos humanos, este principio se cumple en función de que un derecho es interdependiente del otro. Porque para que haya libertad, diría yo, hay necesidad de que la gente viva en una vivienda digna. O se le respete su dignidad, se le respete su salud para que haya libertad plena. Para poner ejemplos así se la pido. No sé si me entiende, señorita. Sí, licenciado, gracias. Se entendió, ¿verdad? Vaya, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay. Va. Está bien. Aquí hay un círculo cuando dice que los derechos humanos protegen. ¿Qué protegen? Vámonos por el primero por ahí. La vida. Gente de las cosas que tienen mucho que ver con derechos humanos. Porque estamos hablando del ser humano, por supuesto. Y si son derechos del ser humano, pues ni modo. Tiene que proteger la vida. La integridad del ser humano. Cuando hablamos de integridad en todas sus dimensiones, en todas sus dimensiones, la dimensión biológica, psicológica, social, valorativa, moral, la seguridad jurídica. Fíjense bien, estamos hablando, yo diría teóricamente, porque los derechos humanos protegen eso. Según están planteando, protegen todo eso. ¿Sí o no? Protegen todo eso. El problema está cuando contrastamos esta práctica con las realidades nuestras o de cualquier otro país. Ahí sí hay seguridad jurídica. ¿Habrá seguridad jurídica? El derecho humano lo protege, pero ¿se cumplirá eso? Protege la propiedad. Decía Benito Juárez, aquel mexicano, el derecho ajeno es el respeto a la paz. Tiene mucho que ver con esto, lo que protege la propiedad. Luego, la dignidad. Híjole, esto sí, ¿verdad? La dignidad es bien amplia. Si a usted se le ayuda en su salud, si a usted se le ayuda a vivir bien, si usted tiene una alimentación adecuada, si usted tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la dignidad, a la igualdad. Pero aquí estamos hablando del ser humano. Oíganme, los derechos humanos protegen. Ya no estamos hablando del articulado, no que el ser humano. Fíjense bien, en alguna medida aquí están en el fondo están los derechos humanos, la igualdad. Todos los hombres son iguales ante la ley. Lo protegen. El planteamiento teórico jurídico dice eso, lo protege, pero vayámonos a la práctica. Solo lo dejo como inquietud. A la libertad. Piensen nomás, por favor. Bien. Luego tenemos la clasificación de los derechos humanos por generación. Aquí vamos a ir entrando ya prácticamente a lo que son los derechos humanos. Prácticamente les digo yo porque ¿cómo les diría? Porque
prácticamente ya lo que es la declaración. Lo único que no esté el articulado. ¿Quién me lee esto, por favor? Clasificación por generaciones. Es un tipo de clasificación de los derechos humanos basada en un enfoque periódico que tiene como fundamento la progresiva cobertura de los derechos humanos. Cuando hablamos de generación, van a aparecer una primera generación, segunda generación, tercera generación. Ya van a ver ustedes. Bien. Luego, ya me perdió. Tenemos los derechos humanos, se codifican, dice, bueno, lean esa parte, por favor. ¿Algún caballero que quiera leer? Los derechos humanos se clasifican. Primera generación, derechos civiles y políticos. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Tercera generación, derechos de los pueblos. Entonces, se les podría preguntar a ustedes, ¿cuáles son los derechos que comprende la primera generación? Hemos dicho, ¿cuáles son los derechos humanos que comprende la primera generación? Ustedes tendrían que decir los derechos civiles y políticos. Vamos a ampliar eso. ¿Cuáles son los derechos humanos que comprende la segunda generación? Derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación, ¿qué derechos comprende? Los derechos de todos los pueblos. ¿Sí? Por favor, póngale. Por allá, yo no digo la expresión porque estamos aquí formalmente, pero hay que ponerle mucha atención a eso. Vamos a ver qué referencia nos da lo que es la primera generación. Ayúdenme, por favor. Primera generación. Tienen su fundamento en la libertad individual. Están constituidos por aquellos que nacen con el individuo y su defensa ante los poderes públicos, ante el Estado y sus instituciones. Surgen luego de la Revolución Francesa y a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por eso son de la primera generación, o sea que como desde su inicio, pero se fundamenta, este es bien importante. ¿En qué clase de libertad se fundamenta? En la libertad individual, no libertad colectiva, no, que libertad individual. ¿Por qué dice? Porque nacen con el individuo. Por eso es su fundamento en la libertad individual. Nacen con el individuo, de la primera generación. Por favor, póngale atención bien a eso. Y su defensa, o sea, de la defensa de este individuo ante los poderes públicos. ¿Cuál? El poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Esos son los poderes públicos. Ante el Estado y todas sus instituciones que tiene el Estado. ¿Cuándo es que surgen estos derechos de la primera generación? Luego dice la Revolución Francesa, allá, que valga la redundancia, en Francia, cuando yo diría que fue una revolución de carácter más burguesa que de otro tipo, pero bueno, ya empezó la historia. Y a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El ciudadano visto ya como integrante de un ámbito, de un territorio, ¿verdad? Bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué derechos comprende la primera generación. Aquí, si ustedes van a ver aquí, esto está en los articulados. Está en los articulados. Lo único que ya les digo no aparece así. Vamos a ver. ¿Quién me lee? Primera generación. Derecho a la vida, al honor, a la libertad, seguridad e integridad personal, a la libertad de expresión,
a elegir y ser elegido, a petición y a libre tránsito. Esto está contemplado, les decía, en el articulado, ¿verdad? Y entonces tenemos ahí el primer derecho a la vida, de la primera generación, porque acuérdense que decía ya que nacen con el individuo, de la primera generación, por eso es que están planteados así. A la vida, al honor. Toda persona tiene honor, que hay que respetar. No hablemos de honor por plata, ni por ascendencia. Hablemos de honor porque toda persona tiene derecho a ser respetado. Cuando hablamos de la dignidad también. A la libertad. No al libertinaje. No a aquello de hacer lo que por lo que la santa gana me da, no. Es allá la libertad. A la seguridad. Y la seguridad de una vez también, en alguna medida implica integridad. Integridad física. Integridad espiritual. Entonces, eso es lo que va abarcando derechos de la primera generación. A la libertad de expresión. Ya ustedes saben que cómo ha habido problemas en algunos medios de comunicación por este uno de los derechos que supuestamente tiene el pueblo, a la libertad de expresión. Y yo les voy a franco, fíjense que hay una cosa bien curiosa que es cierto. A partir de los acuerdos de paz, me atrevo a pensar y a creer que así fue, que en alguna medida se logró bastante el cumplimiento de este derecho. Porque acuérdense que en el conflicto y antes del conflicto, en la guerra que tuvimos, de guerra civil que tuvimos, entre los dos bandos, el ejército, el gobierno y la contraparte, que era la izquierda, el FMLN, ¿verdad? Dios guarde que uno opinara algo, Dios guarde que uno escuchara algo que para medio mundo tenía carácter revolucionario, Dios guarde. Si uno medio decía que tal funcionario que es, ay Dios, si se daban cuenta, amanecía mojado el siguiente día, ¿verdad? Porque la libertad de expresión estaba frenada. Entonces, con la declaración, imagínense, no se respetaba en eso, y la declaración ya estaba, no se respetaba. Sin embargo, les digo que a partir de los acuerdos de paz, donde ya surge, me atrevo a decirlo, pues, porque en alguna medida así es, una democracia un tanto incipiente, sí, superficial, no una verdadera democracia todavía, pero ya en alguna medida se podía practicar ese derecho con más libertad. Y todavía se practica. Lo único es que les voy a ser bien honesto, algunos medios, por lo menos, solo ellos quieren tener el derecho. Y si el pueblo les contradice, ya dicen que están irrespetando la libertad de expresión de ellos. Y no es así la cosa. No somos, como dicen todos en la cama, todos en el suelo. Porque de verdad la libertad de expresión eso es libertad para todos. Eso sí, con el debido respeto. Porque a veces abusamos de esa libertad de expresión y no lo manejemos solo a nivel de medios de comunicación. Así en la interrelación nuestra, en el aula, en algunas instituciones, en el trabajo, en la misma familia. Y ya el hijo porque muchos muchachitos dicen, es que hay libertad de expresión, papá. Sí, pero no hay libertad para estar gritándole cochinadas al padre. No. Entonces, eso es mensurable y delicado también porque tiene que medirse hasta dónde llega también eso. A elegir y ser elegido. Esto de elegir, en alguna medida, se puede asociar ahorita con la cuestión, ¿no? Asociémosla con la cuestión electoral que viene, ¿no?
Porque también lo de elegir tiene que ver con la libre elección que uno tiene de algunas cosas, ¿no? Y ya sea que lo elijan también. Pero si lo asociamos con la actividad electoral que viene, vamos a ver que es un derecho que viene dándose históricamente, y por eso son de la primera generación. Tenemos derecho a que nos elijan. Si a mí me proponen a un cargo público, yo tengo derecho a que me elijan. Y como pueblo, como simpatizante, tengo derecho a elegir a X o Y persona a tal cargo. En el caso que lo relacionemos con lo que le estoy diciendo. Bien, a petición. La petición es una especie diría yo, es una especie de planteamiento que se hace, ¿verdad? Yo diría es una especie de demanda. No vayan a haber demanda. ¿Qué voy a demandar? No, no. Voy a presentar una petición para ver si me permiten, si me facilitan, si me ayudan. Todos los seres humanos tenemos ese derecho a plantear peticiones. No súplicas, pero pareciera algún tipo de súplica, de solicitud, ¿verdad? Tenemos derecho, pero no en algunos lugares, ya vení vos. ¿Y qué querés? Es que miren, ni hablar lo dejan. Ahí le están violando ese derecho a petición a la persona. No sé si me explico. Y no digamos a libre tránsito, a libre tránsito, a transitar libremente. Acuérdense también una cosa, ya dijimos que los derechos humanos son interdependientes, ¿sí o no? El libre tránsito es cierto, tenemos derecho a transitar libremente por todo el territorio nacional, pero respetando las normas establecidas por las circunstancias, diría yo también, porque por ejemplo, con esta famosa pandemia, al principio de la pandemia, cómo se criticaron algunas medidas de eso de libre tránsito. Es que no quieren que ni salgamos, que no sé qué, porque tenemos libertad de transitar, tenemos libertad de andar en... Ay, 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 ay. Sí, los derechos humanos lo establecen, que hay libertad. Por eso, si ustedes tal vez vieron en la televisión algunos anuncios, es que nos están violando nuestros derechos. Somos lindos para reclamar eso, para exigir cumplimiento de derechos, pero para cumplirlos nosotros, como deberes. ¿Creen ustedes que si no se hubiera frenado al principio ese libre tránsito y tomando las medidas de bioseguridad un poco estrictas, estuviéramos como estuviéramos? Yo creo que ya estuviéramos muertos a ver cuántos miles y miles más todavía. Gracias a Dios, esas medidas previsorias que tomaron ayudaron mucho a que seamos uno de los países de Centroamérica que prácticamente no tiene problemas en comparación a otros, por supuesto, tenemos. Porque creo que ya lo dije en un principio, Santana es uno, que Santana por desgracia anda por los 2.400 o 500, no es que personas con contagio, por desgracia. ¿Por qué? Porque no queremos hacer caso. Desde que nos permitieron salir a la calle, todo el mundo quiere estar en la calle, en las playas, y esto y lo otro, y sin seguridad. Y ahí venimos todos contagiados a veces al regreso. No, es un derecho humano, ¿cómo no? Pero manejémoslo racionalmente, como decían algunos filósofos. Si somos racionales en nuestro actuar, fíjense, esta cosa no estaría como está, estaría mucho mejor, pero no queremos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Hay preguntas?
Yo no me explico por qué o está todo claro. Por lo menos me deberían decir, mire, licenciado, no tenga pena, está todo claro. Por lo menos. Así me confío. Está todo claro, licenciado. Ay, le agradezco ya porque eso lo consuela a uno. Bueno, son de la primera generación, ¿verdad? Como les digo, estos están en el articulado que les mencioné de la declaración, ¿no? Vamos a ver los otros. De la segunda generación. ¿Y me lee esta parte, por favor? Segunda generación. Tiene su Ajá. fundamento en la igualdad de los seres humanos. Le corresponde a los poderes públicos el facilitar el acceso efectivo de todos los ciudadanos a los bienes económicos, sociales y culturales. Bueno, miren, ¿cuál es la diferencia que encuentran ustedes en el planteamiento de los de la primera generación y los de la segunda generación? ¿Cuál es la diferencia que le encuentran ahorita? De regreso a la primera generación para que vean. Permítanme. Permítanme. Para que vean. Permítanme. Se me perdió. Aquí está. Ajá, miren lo que dice primero. Veanlo rápido. Vamos a la segunda. La segunda generación nos dice... Miren lo que dice la segunda generación. ¿Cuál es la diferencia que encuentran? Que en la primera generación tiene como fundamento la libertad individual y la segunda tiene, su fundamento es la igualdad de los seres humanos. Perfecto. Esa es la diferencia. Miren la diferencia. Primera generación, libertad individual. Segunda generación, igualdad de los seres humanos. Miren qué interesante. Interesante. Y luego dice, le corresponde a los poderes públicos, ya dijimos los poderes públicos, ¿no? A los poderes públicos, el facilitar el acceso efectivo de todos los ciudadanos a los bienes económicos. Miren qué bonito es. A los bienes económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos de la segunda generación. Vamos a ver cuáles son los grupos de esos derechos para ver si es cierto esto que aquí está planteado. ¿Me explico? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces dice, la segunda generación, como hablamos de la igualdad, el primer derecho de la segunda, por eso dice derecho A. ¿Cuál es el primero que plantea ahí? ¿Quién me lo lee, por favor? Léamelo todo, por favor, alguien, y después lo comentamos. Derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la protección y asistencia a los menores de la familia y a la vivienda. Esto está en el articulado de la Declaración Universal, si quieren saberlo, ¿verdad? Está más específico todavía, pero aquí la pregunta, ¿quién quiere analizarme cada uno a ver si es cierto que esos de la segunda generación se cumplen? Un análisis rapidito, por favor. Para empezar, ¿quién tendría la amabilidad?
o llamo por la lista. O ya se me fueron algunos que habían conectado. Pedro Alejandro Figueroa está. Pedro Alejandro Figueroa está. No está. Hugo Walter Espinosa Caridonio, no está. Hugo Walter Calidonio, ¿está? Licenciado, Hola. respecto al trabajo, podría ser que, por ejemplo, en el trabajo son violados los derechos porque, por ejemplo, tienden a explotar a los trabajadores. Sí, ese es un argumento muy bonito, pero ya en el trabajo, ya en el trabajo lo explotan. Pero como derecho al trabajo, ¿qué piensa usted, hija? Como derecho al trabajo, o sea, tener un trabajo. ¿Hay igualdad? No, no hay igualdad. No hay, desgraciadamente. Bueno, bueno, yo me acuerdo de un presidente que ya murió, decía, en El Salvador todo, hay igualdad de oportunidades. Hablaba de igualdad del trabajo, igualdad de la educación, igualdad de la salud, igualdad. Él decía igualdad de oportunidades. Era bien discutible porque las oportunidades, es cierto, ¿no? Sí, el hombre tal vez tenía razón, porque la verdad, las oportunidades están. Ahí estaban y ahí están todavía. Pero tendremos acceso, que es lo más importante, a ese tipo de oportunidades. ¿Habrá acceso realmente? ¿Mm? Esa es la gran pregunta, como dicen algunos, la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Acceso? A eso le llaman posibilidad, no oportunidad, no que posibilidad. ¿Tenemos la posibilidad realmente? ¿Mm? Entonces, dicen algunos, bueno, aquí tenemos un gran problema de desempleo, pero ¿por qué? Porque las posibilidades de entrar a trabajar son bien reducidas. Bueno, ¿de cuánta gente no hay que se gradúa? Sale de administrador, sale de psicólogo, bueno, el psicólogo tiene más oportunidades, que creo yo. Sale de otra cosa, mercadólogo, etcétera, etcétera. Y habrá trabajo. El derecho lo tenemos, eso está establecido, el derecho lo tenemos. Miren qué curioso. Dije también el derecho a la educación. ¿Qué opinión tiene respecto al derecho a la educación? Por favor, colaboremos. El tiempo se nos está yendo. Uy, de veras que sí. ¿Sí? Que no quieren opinar, ¿verdad? Hubiera sido una buena oportunidad porque vienen. Licenciado, Sí, dígame. yo diría que tampoco es un derecho que se cumple como en su totalidad, ¿no? Porque muchas Ajá. personas no tienen ese acceso. Fíjense No que todos no, tenemos la no todos, posibilidad. no todos, cabal, no tenemos la posibilidad. Hay un montón de lugares en el área rural, por ejemplo, todavía, la escolaridad anda por ahí, yo diría que todavía anda por el sexto grado, cuando mucho. Pero hay un montón de cantones o caseríos que hasta cuarto, hasta quinto tienen, cuando mucho. Entonces, si vamos a hablar del derecho a la educación, el derecho existe, porque lo da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a pesar de que anteriormente dijimos que todos los estados tienen la obligación de no sé qué, ¿verdad que es cierto? Vaya, no vayamos lejos con la educación superior. ¿Cuánto bachiller sale de los institutos, de las instituciones donde hay bachillerato,
de educación media, pero no puede accesar a una institución de educación superior. Hay varias razones. Si es de carácter público, hay examen de ingreso. ¿Por qué? Porque no hay suficientes universidades públicas. Solo está la de El Salvador. ¿Por qué? Ahí se van todos a buscar, porque no es gratis, porque hay una cuota por ahí, pero es la más cómoda, económica. Pero se puede. ¿Qué le toca? Quiso entrar allá y no pasó el examen para ingresar. Buscar la privada. Pero la privada es muy cara. Y ahí se quedó. Derecho a la salud. Cierto. Voy a seguir explicando esto por cuestión de tiempo. Cierto, el derecho a la salud existe. A tener una vida sana, condiciones propicias para una vida sana. Y para eso hay derecho a la alimentación, a alimentarnos bien. Nos alimentamos bien para vivir sanos. Tenemos la suerte de practicar dietas adecuadas para vivir sanos. Y si vamos así a las instituciones que dan servicios de salud, de verdad, nos estarán dando un buen servicio de salud. Yo no digo que no, pero realmente, porque el derecho está, pero a veces a medias. Tristemente hablando, ¿cuántos casos no hay de negligencia en la práctica de la salud? Bien, dice a la protección y asistencia a los menores de la familia. Correcto. Está el derecho. Todos los menores tienen derecho a eso y que se les asista, no solo protección, sino que se les asista en su salud, en su alimentación, en su vivienda, en tantas cosas. Y no digamos el derecho a la vivienda. Eso es triste decirlo, pero ¿cuántos casos se nos presentan que miles de gente, pero miles de gente, voy a hablar de El Salvador porque ni modo, aquí estamos, vivirán en una vivienda digna, en covachas, viviendas con plástico, con lámina, en estos días de desastre, como son los primeros que arrastran las corrientes. Y que es cierto, aún más, de esos que viven en esas colonias en Santa Lucía, parece de Ilopango. ¿Quién autorizó eso para construir en un lugar donde más adelante iban a haber graves problemas, como las grandes cárcavas que se han hecho y todo eso? ¿No? Es cierto, el derecho, entre comillas, se cumplió, pero será digno aquello, ese es el problema. Bien, seguimos, porque estamos con cuánto tiempo ahorita, 32, 9, permítame. Bien. Después tenemos la tercera generación. Léame, por favor, la tercera generación, los derechos de la tercera generación. Tienen su fundamento en la solidaridad. Se les denomina derechos a los pueblos o derechos de solidaridad. Pueden ser reclamados ante el propio Estado por grupos pertenecientes al mismo o por otro Estado. Requieren para su cumplimiento de leyes concretas, tanto del Estado como de la comunidad internacional. Involucran el concepto de paz en su sentido más amplio. Sí, esto es más amplio. Ustedes pueden ver, no hay fundamento en la individualidad, en la igualdad, no que derechos de los pueblos, así en grueso, ¿verdad? O derechos, dice, de solidaridad. ¿Por qué? Porque en la medida que somos solidarios entre los pueblos, estamos cumpliendo con esos derechos de la tercera generación, perdón. ¿Verdad? Y deben ser reclamados ante el propio Estado. ¿Por qué sucede aquí esto? ¿Por qué estamos en conflicto con tal país?
¿Por qué esa indiferencia entre nosotros? Vaya, el caso de Centroamérica, siendo un territorio que tiene su historia y todavía hay divergencias entre nuestros países, ¿verdad? Entonces, la comunidad internacional tiene derecho a veces a reclamarnos. ¿Por qué no estamos unidos? ¿Por qué estamos en conflicto? Por eso habla el concepto de la paz. Pero esto, desgraciadamente, hay países que no respetan ese derecho. Hablan de solidaridad, pero para intervenir, para violarlo. Es cierto, hay países que lo violan a nombre de otros, por intereses políticos o económicos, por desgracia. Ese es un derecho bien violado, por desgracia. Y por potencia, por desgracia también. Luego tenemos, permítame, ¿qué derecho, digamos, comprende este derecho de los pueblos? Miren qué bonito. Léanmelo, por favor. Por favor. Derecho al desarrollo, a la autodeterminación de los pueblos, al medio ambiente, a la paz. Imagínense, por ejemplo, cuando se habla del desarrollo, cuando oigan ustedes hablar de desarrollo, que no les baste creer que porque un pueblo, porque un país, diga, no digo pueblo, hablamos del país, que está construyendo puentes, que está construyendo carreteras, que porque está construyendo edificios bonitos, que está desarrollándose. Ese no es necesariamente desarrollo. Que tiene montones de canchas de fútbol, que tiene él. Eso no está creciendo materialmente, en la infraestructura está creciendo. Sí, está creciendo en la infraestructura, pero no está desarrollándose. El desarrollo tiene que ver con la calidad de vida, de la población de ese país, de ese estado. Con eso tiene que ver, de ese pueblo. ¿De qué sirve que hayan, voy a poner un ejemplo, no por hoy, que hayan buenos edificios en las escuelas? La escuela físicamente ha crecido porque la infraestructura está linda. ¿Y la educación que se está dando? ¿Será de calidad? Entonces, ¿se estará desarrollando esa escuela? ¿Se estará desarrollando esa población estudiantil que ahí va? Eso es lo discutible a veces. Por eso, crecimiento y desarrollo, sería bien saludable que ustedes lo vieran por su propia cuenta para que vean que es cierto. Son cosas complementarias que es diferente. Porque también desarrollo sin crecimiento no podía haber. Bien. Luego tenemos a la autodeterminación de los pueblos. Esto es un derecho bastante violado. Tristemente hablando, es bastante violado. Es duro decirlo, pero ¿cuántas potencias no hay que les gusta interferir en los pueblos? ¿Para qué? Para poner su propio régimen, sus propios gobiernos, sus propios presidentes, sus propios intereses. Ustedes conocen una de las potencias que más se meten en las cuestiones de los pueblos, en esa autodeterminación, que no dejan que el pueblo decida por sí mismo, no que ponen a decidir por los pueblos. No les digo nombres porque la verdad es que ustedes lo saben mejor que yo. Pero es cierto, por desgracia. Con todo y todo, digo yo, ahí nomás tenemos Venezuela, con todo y todo. Digo con todo y todo porque no me interesa la cuestión política, pero digo, a ver, este va a ser el presidente de Venezuela. Ay, Dios mío. No, hay que el pueblo decida. Es el pueblo el que tiene que decidir. Es como que a mí me vengan a decir para las próximas elecciones, usted tiene que votar por... Viene otro país, no aquí, otro país. Ustedes tienen que... No, aquí nosotros tenemos nuestra propia decisión. El derecho al medio ambiente.
Es cierto, un derecho al medio ambiente equilibrado, sano, justo. Pero acuérdense ustedes también, por favor, que para todo esto tiene mucho que ver el ser humano. Y no digamos el derecho a la paz, a esta tranquilidad. Tranquilidad, que quede claro, porque acuérdense ustedes que la paz no es la ausencia de guerra únicamente. Muchos creen que allá estamos en paz. Se acabó la guerra civil en El Salvador, se logró la paz. Y le decían a un presidente que estuvo en esos días, el presidente de la paz. Y los problemas seguían. Problemas económicos, problemas sociales, ¿cierto? No se quitaron, todavía están. Entonces, pero sí está dentro de los derechos de la tercera generación. El desarrollo, la autodeterminación, ya lo explicamos, al medio ambiente y a la paz. ¿Algún comentario o pregunta? Permítanme, por favor. ¿Algún comentario o pregunta? ¿No hay? ¿Está suficientemente claro? ¿Mande? Yo oí cortadito por ahí. ¿Ah? Todo está claro, licenciado. Vaya, hija. Bueno, vamos a ver. Prácticamente para finalizar la presentación, lean eso que plantea este pedagogo brasileño. Este es un pedagogo brasileño, por favor. Él lo mete en lo que es educación en derechos humanos, porque la verdad es que tenemos necesariamente que educar a los pueblos a partir, diría yo, de nuestras instituciones educativas en la práctica de los derechos humanos, de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya acuérdense que allá decía que las Naciones Unidas lo decretó en 1948 y que consideró que era obligación hasta de las escuelas darlo a conocer, que no sé qué, ¿de acuerdo? Entonces, si no se dan a conocer, si no se orienta en cuanto a sus prácticas, de nada sirve. Puede estar el instrumento ahí y no se hace nada. Vamos a ver lo que dice, y quién me quiere leer esta parte que dice Paulo Freire, este pedagogo brasileño. Por favor. Alguien que me vaya leyendo y me vaya explicando uno por uno, si quieren, para que se turnen. Está Stanley Matamoros. Yo creo que Stanley se me perdió. Stanley Matamoros están. Se me perdió. Solo fue el arrancón. Está Kenny Emilia Marroquín. Para que me fueran leyendo uno por uno y una breve explicación de cada uno, porque está bien bonito. Joana Michel. Diana Milet. Catherine Fernanda. Gabriela Ivonne. Kimberly Stephanie. Marlene Claribel. Ya como les dije que tenían que explicarlo también, no quieren participar. Douglas.
Bueno, en la primera, licenciado, donde dice ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, siento yo de que tenemos que tener conciencia, es decir, pensar bien nuestros actos y lo que vamos a decir. No sé, yo creo que nada más. Fíjense que sí, rapidito, voy a ampliar nomás. Tiene usted razón, tener conciencia, eso es básico de lo que vamos a decir. Pero también, dice Freire, es que a Pablo Freire le gustaba hacer énfasis en la praxis. ¿De qué sirve, decía él, que yo diga algo y no lo hago? No sé si ustedes lo habrán observado. Ya cuando estudiaron básica, en su bachillerato, o en algunos lugares que están trabajando, que se reúnen, predican y dicen esto y esto conviene, que allá. ¿Y qué sucede en la práctica? Aún la persona que tanto habla y que tanto dice, su práctica, ¿qué es lo que sucede? Dios mío, permítame. ¿Qué sucede con la práctica a veces de esa persona? Que es muy diferente a lo que dice. Ajá. Desgraciadamente, bien diferente. No hay que fumar, dicen, porque las drogas que no se caen, que aquí, que allá. Y a ratito está, algunos profesores en el aula fuman y hablando de drogas. ¿Cómo la ven? ¿Verdad? Sí, algunos manejamos, como dicen, la teoría bien bonita, y la decimos con un montón de adornos, pero nuestra práctica deja mucho que decir. Por eso dice Freire, ¿verdad? Ser coherente, que hay una estrecha relación de veras entre lo que se dice y lo que se hace. Si voy a decir que el respeto es importante por esto y esto y esto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ser que, por favor, Ser coherente. ajá, en este caso, ser respetuoso. Si hablo yo de respeto, tengo que ser respetuoso, por eso para que haya coherencia. Y no, no. Luego dice Freire otra vez, dice, saber manejar la tensión entre palabra y silencio. Algo está pasando por aquí. Mucho silencio, con el respeto de los que están participando, que quede claro. Si es que no se me ha ido la mayoría. Solo había como 30 conectados. Ya llamé un montón. ¿Qué era eso? Saber manejar la tensión entre Licenciado, palabras. yo creo que esa hace referencia al hecho de que uno tiene que saber escoger las palabras que va a decir, ¿no? Y que si en algún momento uno va a hablar, pero lo que va a decir no es adecuado, es mejor quedarse callado. Perfectamente bien contestado. ¿Qué me llega? Usted lo dijo en sus palabras y esa es la interpretación que dice Freire. ¿De acuerdo? Si lo que voy a decir, como dice usted, no, mejor me reservo. Por eso dice la tensión que puede haber entre la palabra y el silencio. Perfecto. La otra recomendación que dice Freire, rapidito, léamela rapidito. Trabajar críticamente la tensión entre la subjetividad y objetividad. Ajá, casi tiene que ver con lo mismo anterior. Cuando hablamos de subjetividad, mi opinión sobre aquello, como sujeto, ¿qué pienso yo? Hay una tensión entre la relación que hay entre el sujeto y el objeto. Prácticamente está referido a lo mismo. Hay que tener cuidado con esas opiniones que tenemos personales respecto a la realidad. Esa es la objetiva. Tener mucho tacto. Luego dice diferenciar el aquí y el ahora del educando. El aquí y el ahora del educando. Y el aquí y el ahora del educador. ¿Y eso qué querrá decir? Esto me gustaría que opinaran ustedes como entes que están involucrados en este proceso. Me gustaría ir la opinión de algunas 3 personas. Esta crisis, Ivana,
Total que toda la gente que llamo, no hay nadie, solo las primeras personas que están participando. El, Ángela participa. el Hola. educando que no es el maestro. No, el educando. No, el educador es el maestro, ¿verdad? El educador es el maestro. Y el El docente, educante sería el estudiante. el El estudiante. alumno que le llamamos. Sí. Ajá. Y entonces, ¿qué querrá decir eso? Respetar, dice en otras palabras. Ahí dice diferenciar el aquí y el ahora del educando y el aquí y el ahora del educador. ¿Qué quiere decir eso para usted? El aquí y el ahora. ¿Cómo es la pregunta? Dice aquí es que dice para educar en derechos humanos. ¿Va? Diferenciar el aquí y el ahora del educando y el aquí y el ahora del educador. ¿Qué querrá decir eso? No sé, quizá como diferenciar de cuando el maestro es el que está edu- no, no sé, educando, creo, ¿Sí? y cuando es el alumno el que está como, Siendo educado. ajá, percibiendo, pienso. Vaya, miren, para avanzar quizá, realmente a veces nosotros hacemos planteamientos que tienen que ver con nosotros mismos, solo con nosotros mismos, como educadores, como docentes en este caso, pero nos olvida la situación del estudiante, el contexto del estudiante, ese es el aquí y el ahora del estudiante, el contexto en que el estudiante está, el origen. A veces hacemos planteamientos que son duros y se nos olvida que el estudiante tiene ciertas condiciones. Ese aquí, ahora, el estudiante ve las condiciones en que está, en que vive, sus limitaciones. ¿Me explico? Entonces, por eso hay ahí diferenciar entre aquí y ahora del docente y el aquí y ahora del alumno. Yo como docente puedo tener ciertas condiciones, pero no son las del estudiante. Y a veces yo juzgo, en juicio, planteo, doy mis clases solamente sobre la base de lo que yo soy. Ese aquí y ahora mío, pero se me olvida el aquí y el ahora del estudiante. Las diferencias que hay allá. No sé si me explico hoy. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Gracias. Bien. Después dice evitar ahí dice, la espontaneidad sin caer en la manipulación. Ni tan espontáneos, pero tampoco manipuladores. Ustedes se fijan acá, yo intento que ustedes sean espontáneos, ¿verdad? Pero evito ser manipuladores, porque si yo fuera manipulador, les diría, mira, les voy a dar un punto en el examen para que participen. Eso es manipular. Eso es manipular, ¿no? Entonces, yo intento que sean espontáneos en su participación, pero busco la manera de no ser manipulador, pero a ver la manipulación también. Hay momentos en que por desgracia, hay que dar un medio intento de eso. Luego dice vincular la teoría con la práctica. Creo que esto ya lo dijimos. Vincular la teoría con la práctica. De nada sirve que hablemos, digamos, que la contaminación, el medio ambiente, dice teoría. La teoría dice que la contaminación es productora, generadora de enfermedades tales como la gripe, enfermedades intestinales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Eso dice la teoría. Llevamos a la práctica eso. Hacemos lo posible porque se practique eso. ¿Ya ven? Y luego dice practicar una paciencia impaciente. Miren qué bonito. No tan así calmadote, sino que hay que ir siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante, en la búsqueda de algo nuevo. Hay que ser impaciente.
Bonito sería que ustedes ahorita en el grupo que están conectados digan, es que yo quiero participar, es que yo quiero, mi paciencia, porque quieren saber más. Pero bueno, ni modo. Y luego dice leer el texto de lectura del contexto. Generalmente cuando leemos, esto sí es bien importante, jóvenes. Esto se ve en sociología también, en filosofía también. Estamos en filosofía, por supuesto. Leer el texto de la lectura del contexto. Cuando ustedes lean un texto de cualquier libro, fíjense en el consejo, ubíquense en el contexto que ese libro fue hecho, que ese texto fue escrito. Cuando digo contexto, en el lugar, las condiciones en que se escribió ese libro. Yo diría que hasta la época en que se escribió, porque puede ser que haya ustedes, por eso dicen, a ver, queremos libros recientes. ¿Por qué? Porque el contexto es más reciente de lo que se está diciendo probablemente ahí. A eso se refiere. Entonces, si no tomamos en cuenta el contexto, ¿cómo vamos a sacar conclusiones respecto al texto que pudo haber planteado algún autor? La historia ya va cambiando poco a poco, entonces, por eso hay que respetar el contexto también. Bien, entonces, eso nos planteaba Pablo Freire. ¿Alguna pregunta? Lástima el tiempo, no porque hubiera querido estar lista. Fíjese que es la última jornada. Me da tristeza que no se ha aprovechado, quizás queda solamente por los mismos, con todo respeto, porque por los mismos, como diga que los mismos de siempre, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas? Mañana, les digo, voy a instalar el foro, ¿verdad? No dejen de estar pendientes, porque creo que les voy a enviar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ojalá que me la acepte en el aula, porque es muy, muy amplia, y no vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Bien, entonces, tengan feliz día, cuídense, quedamos pendientes para mañana con el foro. No me vayan a fallar porque lamentablemente, miren, me da tristeza decir que casi siempre, lo mucho, son 12 o 15 personas las que participan, los demás a ver qué se hacen. Bueno, de hoy también, si hoy, ¿cuántos han participado? No sé qué decirlo, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Bien, les decía, tengan feliz día y disfruten, y si no hay preguntas, pues ni modo. ¿Verdad? Sin embargo, si hay preguntas posteriores, pues pueden hacerlas. Ya no con esto. Bueno, feliz día. Cuídense, protéjanse, usen la mascarilla, por favor. Bien. Feliz día, Lick. Gracias igual. Feliz día, Feliz licenciado. Gracias. Adiós, Lick. Feliz día. Adiós. Cuídense. Cuídense. Muchas gracias, licenciado. Feliz día, cuídese. Para servirle, feliz día. ¿Y dónde está? Esto.